Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno de nosotros en su casa. Pronto habrá novedades, habrá teatros, ya les contaremos eso. Por el momento nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Vamos a hablar esta noche del señor Anatoly Lunacharsky, hablando de comunistas. El 26 de octubre de 1917, el Comité Central Bolchevique comunicó al segundo Congreso de los Soviets de Petrogrado los nombres de los miembros del nuevo gobierno. Lo encabezaba Lenin como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y, entre otros, había un tal Anatoly Lunacharsky, fue nombrado comisario para la educación, comisario del pueblo para la educación. A este comisariato le llamaban narcompros. Dice la crónica que cuando se leyeron en voz alta los nombres de los comisarios del pueblo, solamente Lenin, Trotsky y Lunacharsky fueron ruidosamente aplaudidos. Pero retrocedamos un poco. Anatoly Lunacharsky nació en Poltava en 1875. Se educó en Kiev, en Ucrania, ¿no? En el quinto curso del secundario se afilió a un círculo revolucionario marxista y al egresar se le advirtió que su preferencia política podría, para empezar, impedirle la admisión en la Universidad rusa, y si insistía en su preferencia, podría, en lugar de entrar a la facultad, ingresar en la cárcel. Era el régimen zarista. Entonces estudió en la Universidad de Zúrich, donde conoció nada menos que a Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches, un revolucionario muy pesado también, que fue miembro fundador de la Liga Espartaquista. Bueno, ya hablaremos algún día, ¿no? Habían querido hacer la revolución en Alemania en 1918 sobre el fin de la guerra, ¿no? Y lo reventaron, a ellos y a todos sus camaradas. De regreso a Rusia, Lunacharsky se unió al Partido Obrero Socialdemócrata. Fue en Cana varias veces. En 1903 el partido se dividió, como saben ustedes, por un lado los bolcheviques liderados por Lenin y por el otro los mencheviques liderados por Martov y bastante después por Kerensky, ¿no? Bolchevique, como hemos dicho aquí, quiere decir mayoritario, y menchevique, minoritario. Así que Lunacharsky se hizo bolchevique, ¿no? Y empezó a ser cada vez más importante. Publicó un folleto que se llamaba sobre la actitud del partido ante los sindicatos, con prólogo de Lenin. Se escribía mucho en ese tiempo, ¿eh? Se hizo amigo de Bogdanov y de Máximo Gorki. Llegó entonces la revolución. Como dijimos, Lunacharsky quedó a cargo como comisario del pueblo para la educación. Su misión era conseguir la alfabetización del pueblo. Con ese espíritu fue felicitado por sus admiradores de provincias como un verdadero apóstol y precursor de la Ilustración. Y representante también, decían, de la dictadura espiritual del proletariado. Lunacharsky se autodescribió como un intelectual entre los bolcheviques y un bolchevique entre los intelectuales. Si hay algo que detesto son esos juegos de palabras. Sí. Hubiera sido más sensato describirse como un intelectual entre los intelectuales y un bolchevique entre los bolcheviques. También está el juego el vino de los reyes y el rey de los vinos. Sí. Y cosas por ahí. O usted, como músico, es un verdadero futbolista. Cómico. Sí. Cuando hay un futbolista que escribe un libro y dice, fulano de tal, como escritor es un excelente futbolista. Sí. Ante lo cual el jugador bien podría decir, y usted como imbécil es un verdadero periodista. O es un verdadero imbécil también. Bien.
Bueno, cuentan que este muchacho andaba siempre desalineado, vestido como un croto, y bueno, así se vestían los bolcheviques. ¿Qué quiere que haga? Y se lo podía ver hablando solo y gesticulando ampulosamente con los brazos, cosa que también solían hacer los bolcheviques. Sí. Era pelado, cosa Sí. que no estoy seguro que sea una condición sine qua non Sí. del Mírelo a Lenin. bolchevismo. Mírelo a Claro. Lenin. Y no sé si él se autodescribía como pelado. Por un lado está Lenin como ejemplo de bolchevique pelado y Stalin como ejemplo de bolchevique lleno de pelos hasta su ancianidad. Su principal tarea, me refiero a lo de los pelados, a la de No. Lunacharsky, consistía en organizar y homogeneizar, adviértase el verbo, completamente el sistema escolar. Para ello dio dio orden a todas las instituciones académicas de que pasaran a depender directamente de él. Chao. En el campo del teatro, Lunacharsky fomentó el octubre teatral y artistas revolucionarios como Meyerhold. También protegió a Konstantin Stanislavski, a quien la revolución miraba medio mal, ¿no? Es verdad que Lunacharsky subvencionó las artes con criterios bastante liberales, que de hecho favorecían el arte experimental y vanguardista. Sostenía en relación con las artes que la peor desgracia era que el Estado mostrara especial preferencia por algún grupo, poniéndolo en consecuencia en situación de monopolio artístico. Se opuso a las peticiones de privilegios, apoyó a los artistas de vanguardia y muchos bolcheviques consideraban esto como demasiado tolerante, creían que este tipo era muy fácil de manipular, les parecía que su patronazgo era muy liberal, muy amplio, y que era un mecenas demasiado generoso y crédulo. Entonces un día, ya medio apretado, vio cómo eran las cosas, ¿no? Tuvo que dar muestras precisas de su creencia política para que no lo molestaran más. Uh-huh. Y se le ocurrió algo. El 16 de enero de 1918, Lunacharsky inició el juicio del Estado soviético contra Dios por sus muchos crímenes contra la humanidad. Entonces, con una Biblia situada en el banquillo de los acusados, Sí. durante más de 5 horas, se leyeron los cargos que el pueblo ruso formulaba contra Dios. Los fiscales presentaron una gran cantidad de pruebas basadas en testimonios históricos. Se habló de la guerra, de la mortalidad de la especie. Los defensores, designados por el Estado soviético, presentaron bastantes pruebas de su inocencia, de la inocencia de Dios, llegando incluso a pedir la absolución del acusado, alegando que padecía una grave demencia y trastornos psíquicos, que no era responsable de lo que se le achacaba. Se trata de una payasada gigantesca. Una burla, ¿no? Parece. Pero claro, yo creo que ellos no ignoraban esto. Esto debe ser tomado así, una payasada. El Tribunal Popular, discúlpeme, desestimó esta petición, ¿no? De escudarse en su supuesta demencia. Y Lunacharsky terminó leyendo la sentencia. Dios fue declarado culpable de genocidio y de crímenes contra la humanidad y condenado a muerte. El señor moriría fusilado a la mañana del día siguiente y no se daría hasta entonces la posibilidad de interponer ningún tipo de recursos ni establecer el más mínimo aplazamiento. Así que a las 6:30 de la mañana del 17 de enero de 1918, un pelotón de fusilamiento mató simbólicamente a Dios, disparando 5 ráfagas de ametralladora contra el cielo de Moscú. La ejecución de la sentencia se repitió en otros lugares
muchos casos disparando no contra el cielo, sino contra imágenes y monumentos cristianos. Anatoly Lunacharsky mejoró entonces su imagen en el partido y duró una década al frente del comisariado. En 1929, ya como Stalin consolidado en el poder, Lunacharsky fue destituido. Pero el hombre dejó lo suyo porque cuando asumió, vamos a los números, cuando asumió en 1917 el 70% de la población adulta no sabía leer ni escribir. Y en 1929 se había invertido la tendencia, solo había un índice de analfabetismo del 15%. Mucha gente lo quería mucho, a Lunacharsky, y bueno, y fue, según algunos, una figura decisiva en la construcción de la estética y el pensamiento futurista en la Unión Soviética. Entre sus apoyos estaba el que le brindó a nada menos que Eisenstein, que hizo el acorazado Potemkin, con mucha ayuda de Lunacharsky. En 1933, Stalin lo nombró embajador en España. Y Lunacharsky murió en el viaje a Madrid. Murió en Menton. Menton es en Francia. Es la última ciudad francesa antes de la frontera con Italia. La última ciudad de la Costa Azul francesa. Yo he estado ahí conversando con un niño que me preguntaba cómo era Italia. Bueno, hubo sospechas, aquí entre nosotros también, de que se tratara de otra jugada siniestra de Stalin. Sí. Pero nunca pudo comprobarse. ¿De asesinarlo? Y sí, claro. Anatoly Lunacharsky tenía 58 años. Y otro día vamos a hablar de la Prolet Kult, que era un movimiento artístico proletario. Fue una institución experimental soviética que se fundó con la Revolución Rusa de 1917 y fue disuelta en 1932. Y Lunacharsky fue uno de sus creadores. Pero no nos olvidemos, en el principio de la Revolución Rusa, había algunos creadores artísticos de vanguardia, pensadores, ahí tenía a los formalistas, y que un tiempito duraron, pero especialmente después de aparecer en escena Stalin, chau. Estoy saludando a un vecino ruso que me acaba de saludar haciéndome la seña del mate y venga. Así que bueno, vamos a dedicar esta charla al bueno de Lunacharsky. No se me ocurre que realmente, ¿no? Qué cosa rara la de enjuiciar a Dios y declararlo culpable cuando lo que hubiera hecho cualquier persona en su sano juicio, y más perteneciendo al partido bolchevique, es declararlo inexistente. Claro. Bien, pero así eran las cosas. Ya que se trata de un asunto ruso, vamos a escuchar justamente un tema que se llama Russian, de Sting. Adelante.